La importancia del bautizo en agua en la Iglesia Apostólica. Leemos en Marcos capítulo 16, el verso 15 y 16. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús dio este mandamiento a los apóstoles poco antes de ascender a los cielos y describe esencialmente lo que Él espera que hagan en su ausencia. Este mandamiento resume con perfección la misión de evangelizar, discipular y bautizar a las personas. El bautismo es un mandamiento de obediencia que forma parte de la vida de todo cristiano. Estudiaremos el bautismo en agua de algunos personajes en la Biblia. La conversión del eunuco etíope. Después de haber evangelizado en Samaria, un ángel del Señor le instruyó a Felipe dirigirse hacia el sur por el camino del desierto. En el camino se encontró con un eunuco etíope. Guiado por el Espíritu Santo, Felipe se acercó al carro y al oír que el hombre leía el libro de Isaías, le preguntó, según relata Hechos capítulo 8, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Según Hechos capítulo 8, el verso 35 al 38 dice: Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El hecho de que el eunuco pidió ser bautizado nos dice que Felipe le había explicado sobre la importancia del bautismo. Entonces el eunuco no esperó que Felipe le propusiera la necesidad de bautizarse, sino que él mismo propone que sea bautizado. Sabía que ese momento tenía la oportunidad, el tiempo después no le pertenecía. La conversión del eunuco comenzó con la predicación del evangelio y terminó con su bautismo en agua. Ahora pasemos a ver la conversión de Saulo. Hechos capítulo 8, el verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo, que más tarde se llamaría Pablo, pensaba que el cristianismo era una falsa religión y lo persiguió hasta la muerte. Armado con órdenes de arresto y en viaje a Damasco, fue derribado a tierra. Leemos en Hechos capítulo 9, el verso 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esta fue una experiencia humillante. Estaba en estado de shock, impactado, tratando de entender lo que acababa de experimentar. Había recibido la revelación que Jesús era el Señor. Fue en esas circunstancias que el Señor envió a uno de sus mensajeros. Hechos capítulo 9, el verso 17 y 18 dice: Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Los encuentros milagrosos con Dios y las experiencias de su gracia, si bien son cruciales en la conversión de una persona, estas no pueden quitar los pecados. Pablo debió ser bautizado en agua para que sus pecados fueran lavados. En otra parte del relato bíblico, y hablando de este mismo acontecimiento, Ananías le dijo a Pablo: Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Seguidamente, entremos a ver la conversión de Cornelio.
Hechos capítulo 10, el verso 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Según este relato, Cornelio era una buena persona, con un buen testimonio, pero eso no le hizo salvo. Un día, mientras Cornelio estaba en ayuno y oración, un ángel de Dios se le apareció llamándole por su nombre. Este ángel le dirigió para que hiciese venir a Pedro y le dijo en Hechos capítulo 11, el verso 14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Una vez en la casa de Cornelio, Pedro le predicó a él, a sus parientes y a sus amigos más íntimos acerca de Jesucristo y el perdón de pecados. Mientras Pedro aún estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, pero el trabajo de Pedro no se detuvo ahí. Notemos lo interesante de las palabras del apóstol en Hechos capítulo 10, el verso 47 y 48. Entonces Pedro respondió: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Que Cornelio, los suyos y todos los gentiles hayan sido llenados por el Espíritu Santo no descarta la necesidad del bautismo en agua. Esto era lo que en realidad le hacía falta a Cornelio. Todos los que reciben el Evangelio del Señor Jesucristo mediante la fe le obedecen cuando son bautizados en su nombre. Entremos a mirar ahora acerca de la conversión de Lidia. Hechos capítulo 16, el verso 13 en adelante dice: Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Lidia se encontraba en el lugar donde las mujeres se reunían para orar. La Biblia dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Después que recibió al Señor, ella toma el siguiente paso. Leemos en parte de Hechos capítulo 16, el verso 15. Y cuando fue bautizada, y su familia. Vean, Lidia influyó de una manera significativa a su familia y también ellos decidieron seguir al Señor Jesús obedeciendo el mandato del bautismo. Entendemos de esa manera que el bautismo en agua es la consecuencia lógica de haber creído en el Señor Jesucristo. La conversión del carcelero de Filipos. Todo comenzó con un terremoto. Al levantarse, lo primero que el carcelero pensó fue en los prisioneros, según Hechos capítulo 16, el verso 27 y 28. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero conoce la severa y tajante ley romana para estos casos, que si un preso escapaba mientras estuviese él en su custodia, lo pagaría con su propia vida y moriría ejecutado. Pidiendo luz, el carcelero entró a la prisión y cayendo temblando delante de Pablo y Silas preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo a la pregunta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El verso 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Así que el carcelero necesitaba oír la información adicional que le permitiría conocer qué significaba creer en Jesús. Hechos capítulo 16, el verso 33 declara: y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Si el bautismo no es necesario para la salvación, ¿por qué mencionarlo en referencia a la conversión del carcelero?
Pero éste no pudo ser salvo hasta que Pablo le habló la palabra del Señor, y en ella Pablo incluyó la doctrina del bautismo. Por ello deducimos que la salvación del carcelero dependió en parte del bautismo en agua. Queridos amigos y hermanos, el bautismo en agua no es una mera ceremonia o rito establecido por hombres. Muchos grupos religiosos de hoy enseñan que la salvación y el perdón de pecados es logrado en el mismo momento que una persona cree en su propia mente o acepta a Cristo como Señor y Salvador. Creer en Dios es mucho más que la aceptación mental de algún hecho. No es posible creer en Jesucristo para salvación sin obedecerle. La promesa de la salvación es dada a los que creen y son bautizados. El bautismo no es en absoluto opcional. Cristo ató el bautismo directamente con la salvación diciendo: el que creyere y fuere bautizado será salvo.